Este es un diagnóstico que se suele presentar durante los primeros años de la infancia. Ya lo tenemos conectado. Muy buenas tardes. Bienvenido. Exitosa. Hola, ¿cómo está? Buenas tardes. ¿Me escuchas bien? Sí, te escucho muy bien. Quisiéramos saber sobre qué trata el TDAH. Bien, hay que dejar muy en claro que el TDAH es un diagnóstico eh, y está perfectamente delimitado. Esto quiere decir que los principales síntomas del TDAH, como se conoce o como el mismo nombre lo dice, es un déficit de atención y problemas de hiperactividad. Son chicos que suelen ser muy inquietos, suelen estar mucho más en movimiento que otros chicos. Este es un diagnóstico que se suele presentar durante los primeros años de la infancia. O sea, los síntomas son observables desde los primeros años. Incluso hay personas que desde muy pequeñitos, desde los 2 3 años, ya se nota este tema de la inquietud, esta dificultad para prestar atención. Y si bien es cierto que se observa desde los primeros años, esto permanece durante el resto de la vida, incluso muchas de las personas llegan a seguirlo presentando durante la adultez. Entonces, hay que tener muy bien claro que estamos hablando de un diagnóstico. No es simplemente, ay, me cuesta trabajo prestar atención, me cuesta un poco de dificultad concentrarme. No, estamos hablando de un diagnóstico perfectamente establecido, que ha sido estudiado y que para lo cual hay criterios diagnósticos. ¿Y qué consejos nos puedes dar en caso una persona sea diagnosticada, ¿no?, con TDAH? En caso una persona sea diagnosticada con TDAH, lo primero es seguir las recomendaciones del especialista. O sea, al ser un diagnóstico, esto en realidad trae repercusiones en la vida de la persona quien lo padece. No solamente en la dificultad para poder mantener la atención, para poder centrar la atención, para poder enfocarse, o la hiperactividad o la inquietud que les decía, sino que Exitosa. hay una serie de dificultades adicionales que no son las directamente observables, pero que sí se presentan en la vida de la persona y que le genera un malestar, no solamente en la vida académica, no solamente en la vida profesional, sino también a nivel amical o en las relaciones de pareja. Entonces, para esto se necesita un abordaje apropiado, oportuno, que sea personalizado a las dificultades que tiene la persona. O sea, no basta con el diagnóstico. El diagnóstico es el primer paso. Hay que tenerlo muy en claro. O sea, porque puedes diagnosticar a la persona, ok, yo tengo TDAH y ya. No, en realidad ese es el primer paso. Lo que se tiene que hacer es poder seguir la intervención necesaria, ya sea a nivel farmacológico, a nivel psicoterapéutico o con las otras especialidades que se puedan necesitar, para que la persona pueda, o el niño o el adulto, pueda hacer su vida de la manera más funcional posible y que se pueda adaptar de la mejor manera posible sin que estos síntomas generen un malestar o afecten su vida de una manera que no le permitan desarrollarse como podría con todo su potencial. ¿Y cuáles son las posibles causas de tener el TDAH? ¿Te refieres a qué causa el TDAH? Sí, ¿a qué causa? Ok, realmente no hay clara, no está identificada un origen del TDAH en sí. O sea, se menciona, la literatura menciona que es multifactorial. O sea, que hay varios factores que pueden influir en que se ocasione el TDAH. Sin embargo, se suele mencionar que la principal atribución es al tema genético. ¿No? Son influencias genéticas y que también puede entrar a tallar los factores ambientales, los factores familiares, pero se menciona que principalmente tiene un origen Exitosa. genético. ¿Y cuáles son las opciones justamente para este tratamiento y para que las personas puedan tener al menos, puedan desarrollarse bien en el colegio, en el trabajo, en sus relaciones personales? Ya. Hay que tener muy en claro que hay que identificar si quien lo tiene, si quien tiene el diagnóstico puede ser un niño, un chico en edad escolar, o quien lo tiene es un adulto. Porque no va a ser el mismo, no va a ser el mismo abordaje para un muchacho que está en edad escolar que para una persona que está en la universidad o que ya terminó la educación superior y que ahora se encuentra en la vida laboral, la activa, ¿no? En O caso hablemos sea, de niños. por eso decía, en caso de hablemos de niño, lo primero es aceptar el diagnóstico.
porque hay muchos papás a los que buscan la ayuda, el colegio solicita la evaluación, porque normalmente son los profesores quienes suelen observarlo, pero no son, los papitos les cuesta trabajo aceptar que tienen los chicos un diagnóstico, que tienen estas dificultades, que de alguna u otra forma pueden ser diferentes a otros niños, y esto generalmente retrasa mucho al chico. O sea, pierden muchos años, pierden muchas oportunidades porque los papás no se interesan o no les cuesta mucho trabajo en realidad más que interesarse en poder aceptar esta dificultad. ¿Y el Entonces, lo TDAH, primero es que, sí, el TDAH se cuéntame, desarrolla desde niños o puede desarrollarse ya de adultos? no, el TDAH, como mencionaba, o no recuerdo bien si lo dije, es una condición del neurodesarrollo porque se presenta en los primeros años de la infancia. Por ejemplo, una persona de 20, 30 años que diga, me han diagnosticado TDAH, o es porque no lo llegaron a diagnosticar oportunamente en la infancia, o pues podemos estar hablando de cualquier otro diagnóstico, pero no es algo que se desarrolle en los años posteriores de la vida, sino que es una condición que se presenta durante los Exitosa. primeros años y que luego permanece a través de la vida de la persona. ¿Que puede ir cambiando? Sí, no es la misma presentación, como te decía, un chico en edad escolar, que un chico en la etapa de la adolescencia, que un adulto. Va variando, pero los síntomas, la base de la sintomatología permanece. Y el TDAH es hereditario porque justamente el presentador de televisión, Andrés Hurtado, él mencionó que su hija también tenía TDAH y que él pues tiene TDAH. Entonces la consulta ¿es hereditario el TDAH? Lo que te dice la literatura es que sí, hay un factor Ah, genético, ok. como te mencionaba, ¿no? Muchos casos cuando se hace la evaluación, cuando traen al chico en la consulta y después haciendo lo que nosotros denominamos la anamnesis, ¿no? La recopilación de la información, nos damos cuenta por ahí que es la mamá o el papá quien dice, bueno, lo que pasa es que no prestábamos mucha atención porque el papá era igual, porque la mamá también era igual de chico. Entonces, bueno, es normal, ¿no? Estamos acostumbrados a eso. Y entonces, cuando uno comienza a indagar más, te das cuenta que probablemente uno de los papitos sea quien también tenga la condición. Entonces, por eso es muy importante hacer una evaluación completa que pueda incluir todos los aspectos de la vida de la persona, incluyendo los antecedentes familiares, porque eso nos ayuda también a orientar adecuadamente el diagnóstico. Claro, es muy interesante que siempre hagamos ver a nuestros niños, si vemos de repente que tiene alguna particularidad, sería bueno que se haga un diagnóstico porque así podríamos ayudarlo a que ellos tengan un mejor desarrollo, ¿no? Durante su infancia y sobre todo no repercuta tanto en la adultez y se pueda ir controlando, se pueda ir adaptando al TDAH. Muchísimas gracias. Gracias a ti, gracias por la oportunidad. Que tengas bonita tarde. Exitosa. Igualmente.